Hola, buenos días. Soy Eduardo Franco de la Unidad de Arritmias del Hospital Ramón y Cajal y esta clase trata sobre taquicardias de QRS ancho y tormenta rítmica. El título así en general supongo que no resultará muy apetecible, pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo más ameno posible y que os quedéis con mensajes clave. No profundizaremos demasiado, sino que me interesa sobre todo que os quedéis con mensajes clave. Para empezar, vamos a recordar el algoritmo diagnóstico de cualquier paciente que acude con una taquicardia en un contexto urgente, en el cual lo primero que tenemos que hacer es un electroderivaciones. Una vez que tenemos al paciente que cuenta palpitaciones o que viene con una frecuencia cardíaca alta, pues electroderivaciones, y mientras tanto vemos si el paciente está o no está estable desde el punto de vista hemodinámico, que es básicamente ver tensión arterial, ver estado de perfusión y ver estado general. El electro es muy importante y es importante que sea 12 derivaciones, que no es una tira de ritmo o una derivación, etcétera, porque es lo que nos va a permitir luego hacer el diagnóstico del paciente, una vez que lo tengamos estabilizado. Porque si el paciente no está inestable, lo que tendremos que hacer es correr y hacer una cardioversión eléctrica urgente. La cardioversión eléctrica es el modo más eficaz para quitar cualquier taquicardia y como es el método más eficaz, es el que vamos a utilizar en situaciones graves. Básicamente, ¿cómo se hace una cardioversión eléctrica urgente? Pues se coge el desfibrilador, se le da la rueda al tope de la rueda que dé, a los julios que dé, que normalmente son 200 julios en los desfibriladores bifásicos. Tened cuidado de darle siempre al botón de sincronizar, porque no estamos desfibrilando, estamos cardiovirtiendo. Y recordad también sedar siempre al paciente, porque los choques eléctricos sin sedación son muy dolorosos. Normalmente en cardiología le seamos con propofol, le podéis sedar con lo que queráis al paciente. Me decía que es muy importante un electroderivaciones hecho previamente, porque si habéis quitado la taquicardia al paciente ya no vais a tener la posibilidad de volver a repetir otro electro para poder llegar al diagnóstico definitivo. Y en estos casos, por ejemplo, la única clave para llegar al diagnóstico es haber tenido ese electro previo. En el caso de que el paciente está estable, en cambio, sí que podemos pensar. Tranquilamente cogemos el electro y tampoco hace falta que sea media hora, pero en 5 minutos nos podemos a pensar sobre el tipo de taquicardia que puede tener el paciente para plantearle un tratamiento más dirigido. Lo primero que hay que mirar es el QRS del electro en taquicardia, porque si el QRS es ancho, pensaremos en que se trata de una taquicardia ventricular. Hay otros muchos tipos de taquicardia que también tienen QRS ancho, como estas que os escribo aquí abajo, que luego comentaremos. Pero, muy importante, primer concepto que quiero que tengáis claro, las taquicardias de QRS ancho se considera como si fueran ventriculares y se tratan como si fueran ventriculares, aunque no lo sean, porque las taquicardias ventriculares, dentro de todos los tipos de taquicardia que hay, son las pocas taquicardias que pueden ser malignas, que pueden ser peligrosas para el paciente y llevar a un desenlace fatal. El resto de taquicardias en general no. Por lo tanto, si tenemos dudas entre una taquicardia que puede ser muy grave como una taquicardia ventricular y otras que en general no lo son tanto como estas de aquí abajo, trataremos siempre al paciente como si fuera una taquicardia ventricular. Entonces, concepto fundamental de la clase que quiero que os quedéis es que las taquicardias de QRS ancho se manejan como si fueran taquicardias ventriculares. Si el QRS es estrecho, en cambio, sabemos que la taquicardia no viene del ventrículo y en ese caso nos fijaremos si el electro es regular o irregular. Si el electro es irregular, pensamos que el paciente tiene fibrilación auricular y si el electro es regular, será una taquicardia supraventricular distinta a la fibrilación auricular. En ese caso, pues puedo saber lo que es simplemente por el electro, porque es un electro típico, podría ser un flúter auricular, podría ser una taquicardia auricular focal o podría ser una taquicardia paroxística supraventricular, una taquicardia intranodal o una de las taquicardias que aparecen en los pacientes que tienen vías accesorias, que se llaman globalmente taquicardias por reentrada auriculoventricular. Y la más frecuente es la taquicardia ortodrómica, en la cual la electricidad baja de aurículas a ventrículos por el nodo auriculoventricular, esto es por el sistema eléctrico de conducción normal, y sube de nuevo de los ventrículos a las aurículas por la vía accesoria, sería una taquicardia de QRS estrecho. Si sé lo que es, pues se llega al diagnóstico definitivo, y si no sé lo que es, pues tendré que hacer maniobras que bloqueen el nodo AV para ver bien la actividad auricular que tiene el paciente. Si veo actividad auricular con forma de dientes de sierra, pues será un flúter. Si veo ondas P individuales, será una taquicardia auricular. Y si la taquicardia se quita, será una taquicardia paroxística supraventricular, porque tanto las taquicardias intranodales como las taquicardias por reentrada auriculoventricular que aparecen en los pacientes que tienen vías accesorias, pasan por el nodo auriculoventricular. De modo que si hago maniobras que bloquean el nodo auriculoventricular, se va a quitar dicha taquicardia. Esas maniobras pues son, en primer lugar, las maniobras vagales, que son eficaces como en un 20% de los pacientes aproximadamente, y si no son eficaces las maniobras vagales, pues pasaremos a poner adenosina intravenosa. Recordad que no se puede poner en asmáticos, y si la adenosina intravenosa no la podemos poner porque el paciente es asmático o bien no funciona, pasaremos a la tercera línea, que sería beta bloqueante intravenoso o verapamilo intravenoso, no embolo, sino
en perfusión relativamente rápida. Si os fijáis, hay una flechita que va desde taquicardia supraventricular hacia maniobras de bloqueo del nodo AV. ¿Por qué pone esto? Pues porque si sé lo que es lo que tiene el paciente y es una taquicardia paroxística supraventricular, el modo de tratar estas taquicardias es precisamente hacer esas maniobras que bloquean el nodo auriculoventricular, porque como ya hemos dicho, estas taquicardias pasan por el nodo auriculoventricular y si lo bloqueamos, la taquicardia va a finalizar sin necesidad de administrar ningún tipo de medicación ni ninguna otra medida adicional al paciente y le habremos con eso curado el evento agudo, el ataque, entre comillas, de taquicardia que acaba de tener. Bueno, habíamos dicho que las taquicardias de coercer ancho pueden ser taquicardia ventricular, pero hay otras opciones que también pueden ser. Una de ellas es la taquicardia supraventricular con aberrancia. ¿Esto qué es? Pues si un paciente tiene cualquiera de las otras taquicardias supraventriculares que tenemos aquí, tiene, por lo que sea, un bloqueo de rama, por ejemplo, cuando tenga cualquier taquicardia, sea la que fuere, el QRS va a ser siempre ancho, por su bloqueo de rama preexistente. Esas taquicardias que tienen un bloqueo de rama se llaman taquicardias con aberrancia. También puede ser que el paciente no tenga un bloqueo de rama de base, que tenga un QRS estrecho, pero con la frecuencia cardíaca elevada, con frecuencias cardíacas muy altas, alguna de las ramas no pueda conducir y desarrolle frecuencia cardíaca dependiente ese bloqueo de rama. Esto es que el bloqueo de rama que genere esa aberrancia puede ser basal, que lo tuviera el paciente, o bien inducido por frecuencias cardíacas elevadas. Otra taquicardia que tenemos de QRS ancho es la fibrilación auricular preexcitada. Es una taquicardia que tiene un electro muy característico. ¿Por qué? Porque al ser fibrilación auricular es un electro irregular. Es más, el paciente está en fibrilación auricular, lo que vamos a ver un electro irregular. Pero la fibrilación auricular preexcitada, luego veremos un ejemplo, se caracteriza porque es un paciente que tiene una vía accesoria que conduce anterogramente a aurículas a ventrículos. Por lo tanto, los latidos de la aurícula que está fibrilando pasarán, algunos de ellos por el nodo auriculoventricular y otros de ellos preferentemente por la vía accesoria. Al llegar muchos latidos cada minuto a cada una de estas dos estructuras. Los latidos que pasen al ventrículo más bien por el sistema de conducción normal tendrán un QRS más estrecho y los que pasen más bien por la vía accesoria tendrán un QRS más ancho. De modo que es una taquicardia muy característica porque es una taquicardia irregular de QRS ancho y con anchura variable de los QRS. Y por último, tenemos también como taquicardia de QRS ancho la taquicardia antidrómica. Dentro de las taquicardias por reentrada auriculoventricular, que son las que aparecen en los pacientes que tienen Wolff-Parkinson-White, que tienen vías accesorias, el 90% de ellos tienen taquicardias ortodrómicas, que son aquellas taquicardias en las cuales la electricidad baja de aurículas a ventrículos por el nodo auriculoventricular y sube de nuevo de ventrículos a aurículas por la vía accesoria. Esas taquicardias tienen QRS estrecho, pero si la taquicardia tiene un sentido invertido, justo al revés, esto es bajando de aurículas a ventrículos por la vía accesoria y subiendo de ventrículos a aurículas por el nodo auriculoventricular, la taquicardia tendrá un QRS ancho. Así que la taquicardia antidrómica es el otro ejemplo que nos quedaba de taquicardia de QRS ancho. De todos modos, el diagnóstico diferencial me da un poco igual, dado que el manejo del paciente va a ser idéntico. Yo os digo que ante cualquier taquicardia de QRS ancho, tenemos que tratar al paciente como si fuera una taquicardia ventricular, salvo que sepamos patognomónicamente por algún criterio concreto que no era una taquicardia ventricular. ¿Cómo se tratan las taquicardias de QRS ancho? Esto es cómo se tratan las taquicardias ventriculares. Las taquicardias ventriculares pueden inestabilizar al paciente. Recordemos que estamos tratando un paciente estable. Si el paciente estuviera inestable, no habría duda, hay que hacer una cardioversión eléctrica urgente y ya está. Pero el paciente está estable. Así que podemos pensar y podemos tardar un poquito de tiempo en decir la estrategia de tratamiento del paciente. Las taquicardias ventriculares pueden inestabilizar al paciente y las taquicardias ventriculares hay que quitarlas rápido. Modos de quitar estas taquicardias. En primer lugar, podemos hacer una cardioversión eléctrica. Ya lo hemos dicho, se pone la ruedecita del desfibrilador al máximo, se da un choque eléctrico y que se hará al paciente. No lo vamos a hacer urgente, lo vamos a hacer pues con más calma que lo hacíamos previamente en el paciente inestable, pero es una opción perfectamente válida y sería la opción más eficaz. Pero claro, hacer una cardioversión eléctrica implica tener que sedar al paciente, por ejemplo, si el paciente acaba de comer o acaba de cenar o lo que hacen los pacientes a lo largo de todo el día, que es comer todo el rato, pues en ese caso quizás no le queramos sedar por el riesgo de que se broncoaspire, etcétera, si vomita, ¿no? De todos modos, la sedación para estos procedimientos suele ser segura si se realiza, por ejemplo, con propofol a dosis no muy altas y en general no suele haber esos problemas de tener, por ejemplo, que intubar al paciente porque se duerma demasiado. Pero bueno, igualmente muchas veces no vamos a querer realizar una cardioversión eléctrica y en ese caso habría que hacer una cardioversión farmacológica. El fármaco de elección para el tratamiento de las taquicardias ventriculares es la procainamida. Se pone de manera intravenosa, se pone un bolito inicialmente y luego una perfusión. El bolito suele ser de entre 200 y 400 miligramos en general y luego una perfusión que puede ser de 1 gramo en 20 minutos, por ejemplo, y 4 gramos en 24 horas posteriormente si queremos mantener al paciente para que no tenga más taquicardias. Bueno, la procainamida es el tratamiento de elección porque es más eficaz y porque es más seguro
fármaco que la amiodarona. La amiodarona es un fármaco que sería de segunda línea, es menos eficaz que la procainamida y además tiene más efectos secundarios, fundamentalmente hipotensión. Así que, para tratar las taquicardias ventriculares, en definitiva, o bien recurrimos a cardioversión eléctrica o bien a cardioversión farmacológica con procainamida como fármaco de primera elección. Fármacos que utilizamos para las taquicardias supraventriculares en ocasiones, como fármacos frenadores, betabloqueantes, calcioantagonistas, etc., no los vamos a utilizar en general para el tratamiento de las taquicardias ventriculares. Directamente las vamos a quitar con o bien cardioversión eléctrica o bien cardioversión farmacológica con antiarrítmicos. Vamos a ver ejemplos de taquicardias de QRS ancho, a ver cómo podemos hacer o algún detalle para poder hacer un diagnóstico diferencial entre los distintos tipos de taquicardia de QRS ancho que existen. En primer lugar, lo primero, ante cualquier taquicardia de QRS ancho, debemos pensar que fuera una taquicardia ventricular. Aquí en el electro lo que observamos es precisamente pues, una taquicardia de QRS ancho, perfecto, debemos pensar que es ventricular. Y si os fijáis es regular, como la mayoría de taquicardias ventriculares. Además, en este caso, todos los QRS son iguales. Estas taquicardias con QRS iguales se llaman taquicardias ventriculares monomorfas. Esas taquicardias son frecuentes de pacientes que tienen cardiopatía estructural, de pacientes que tienen cicatrices en el corazón y en el contexto de las cicatrices se organizan circuitos de reentrada que generan este tipo de taquicardias. Sin embargo, hay otras taquicardias, es una taquicardia ventricular, como decíamos, monomorfa, como esta otra, que también, si os fijáis, es una taquicardia de QRS ancho, pero que es irregular y que es polimórfica. Esto es, los distintos QRS tienen una morfología variable de unos a otros. Esta en concreto, si os fijáis, la morfología de los QRS cambia con un patrón helicoidal. Parece como si la amplitud del QRS subiera y luego bajara, o como si el eje eléctrico de la taquicardia estuviera girando en un modo helicoidal. Esta taquicardia tiene un nombre concreto, que es torsión de puntas o torsade de points si lo queréis decir así en francés. Pero vamos, globalmente este tipo de taquicardias se llaman taquicardias ventriculares polimórficas. En concreto, si queremos referirnos a esta taquicardia en concreto que se llama taquicardia helicoidal o torsión de puntas, esta taquicardia aparece justo en una situación específica que sería la que tiene este paciente de este electro. Si os fijáis, aquí no estamos en un paciente con taquicardia, estamos en un paciente que tiene ritmo sinusal con P positiva en 1, en 2 y en OVF, tiene un PR normal, QRS estrecho, la repolarización en cuanto al segmento ST es normal, este isoeléctrico, pero nos llama la atención que las ondas T son negativas de manera prácticamente difusa, aquí en 2, 3 y OVF de manera muy llamativa, y también en precordiales desde V3 hasta V6 tienen las ondas T negativas, pero lo más importante de este electro es lo que siempre se nos olvida mirar, que es el intervalo QT. Fijaos en el intervalo QT, vamos a medirlo por ejemplo en V5, que se ve muy bien dónde empieza y dónde acaba. Aquí empezaría el QRS justo en este cuadrado grande, aquí en V5, y se acaba la onda T justo aquí en este otro cuadrado grande prácticamente, menos un cuadradito, ¿no? O sea que tendríamos un QT que mide prácticamente 600 milisegundos, mide en concreto 580 milisegundos, es un QT muy prolongado. Las taquicardias ventriculares que se organizan en pacientes que tienen intervalos QT muy prolongados suelen ser por post-despolarizaciones, por post-potenciales, por extrasístoles que aparecen aquí en medio de la onda T y que generan taquicardias ventriculares polimórficas, que típicamente son taquicardias en torsión de puntas, taquicardias helicoidales. Así que este paciente que lo que tiene es un síndrome de QT largo, en este caso concreto del electro, es un síndrome de QT largo congénito, podría ser también un QT largo adquirido de cosa farmacológica o la que sea, debemos esperar que si tiene algún tipo de taquicardia pueda ser una taquicardia ventricular polimórfica. Así que lo de antes, una vez hemos visto ya el electro después del paciente, ya le podemos llamar torsade de Points, porque como os he dicho, es un nombre específico que utilizamos para taquicardias ventriculares helicoidales que aparecen en pacientes que tienen QT largo. Otro electro con taquicardia de QRS ancho. Si os fijáis, en este caso, taquicardia de QRS ancho, pero tiene una característica muy interesante que es irregular. Los QRS no van todos a la misma frecuencia, sino que hay unos más rápidos, como por ejemplo este de aquí, y otros más lentos, ¿no? Es una taquicardia irregular. Pero eso no nos tiene que quitar de la cabeza el hecho de que pueda ser una taquicardia ventricular y que nuestro primer diagnóstico debería ser taquicardia ventricular. Las taquicardias ventriculares no tienen por qué ser regulares del todo. Pueden tener una cierta irregularidad. Las medidas son muy regulares, pero alguna pequeña irregularidad podría existir. Ahora bien, esta taquicardia es claramente irregular, pero además tiene otra característica muy interesante que la define, que es una taquicardia de QRS ancho y la anchura de los QRS es variable. Si os fijáis, hay uno más estrecho, otro más ancho, otro un poquito más estrecho, otro un pelín más ancho por aquí. Y la anchura de los QRS, pues cada uno tiene su anchura propia. Y esto nos permite hacer el diagnóstico con este electro tan característico de fibrilación auricular preexcitada. Vamos a explicar un poquito qué es lo que está ocurriendo aquí, por qué tenemos este electro. En primer lugar, el paciente está en fibrilación auricular en las aurículas,
así que la conducción a los ventrículos es irregular y por eso tenemos un electro que es irregular. ¿Pero por qué tiene el QRS ancho y con una anchura variable del QRS? Si representamos la vía accesoria con este cuadrilátero aquí que hemos pintado en el esquema en amarillo, los latidos de la fibrilación auricular van a llegar simultáneamente al nuevo aurículo ventricular y a la vía accesoria. Algunos latidos de estos pasarán solo por el nuevo aurículo ventricular y darán QRS estrechos. Algunos pasarán solo por la vía accesoria y darán QRS muy anchos, pintados aquí con la flechita azul, pero la mayoría de latidos serán latidos de fusión, en los que hay una parte de los ventrículos que se despolarizan a través de la vía accesoria y otra parte se despolarizan a través del sistema de conducción normal. Pues los latidos penetran en los ventrículos a través de los dos sitios, tanto la vía accesoria como el sistema de conducción normal. Por tanto, donde tenemos latidos de fusión, latidos en los que el QRS no es puro de la vía accesoria ni puro del sistema de conducción normal, sino que son latidos híbridos entre las dos cosas y conforme haya más porcentaje de ventrículo izquierdo despolarizado a través de la vía accesoria, en este caso izquierdo porque está en el lado izquierdo del corazón, si estuviera en el lado derecho diríamos derecho, tendríamos un QRS más ancho en los latidos y cuando haya menos porcentaje de ventrículo izquierdo despolarizado por la vía accesoria y más por el sistema de conducción normal, tendremos un QRS más estrecho. Si es más por la vía accesoria, más ancho. Si es más por el sistema de conducción normal, más estrecho. Por eso la anchura de los QRS es variable. En este caso, este electro muy característico, grabadlo a fuego, porque veréis alguno en vuestra vida y si lo habéis visto alguna vez, os acordaréis de esto de las taquicardias irregulares con QRS ancho, cuya anchura del QRS es variable latido a latido. Muy bien. Así que igual, como hemos visto en el electro anterior, no es una taquicardia ventricular realmente lo que tiene el paciente. Quizás otra cosa. ¿Tendría que empezar a rayarme y tratar a estos pacientes como si no lo fueran? Pues no. Los pacientes recordad que hay que tratarlos como si fueran taquicardia ventricular. De todos modos, si queréis hacer de verdad un buen diagnóstico diferencial por el electro para saber si una taquicardia ventricular no lo es, básicamente no miréis el electro. Mirad al paciente. Si tenemos un paciente como el de la izquierda, con un ecocardiograma, con un corazón totalmente dilatado, es un paciente con una miocardiopatía dilatada, pues sabemos que en estos pacientes el 70% de las taquicardias de QRS ancho van a ser taquicardias ventriculares, porque los pacientes con cardiopatía estructural tienen taquicardias ventriculares. En cambio, si tenemos un ecocardiograma del paciente totalmente normal, esto es, si tenemos un paciente sin cardiopatía estructural y tiene una taquicardia de QRS ancho, sabemos que el 70% más o menos de las taquicardias de QRS ancho no son ventriculares, sino que son taquicardias supraventriculares con aberrancia o algún otro tipo de taquicardia supraventricular, como por ejemplo una antidrómica. Esto es más importante mirar al paciente que mirar al electro. Independientemente de todo lo que os digo, cualquier taquicardia de QRS ancho debe tratarse como si fuera una taquicardia ventricular. También las personas que no tienen cardiopatía estructural pueden tener taquicardias ventriculares y les tenemos que ofrecer ante una taquicardia de QRS ancho el tratamiento para lo que podría ser peligroso en estos pacientes, que sería la taquicardia ventricular. De todos modos, hemos venido aquí a ver electros, así que vamos a intentar daros unas pinceladas sobre cómo diferenciar una taquicardia ventricular de una taquicardia supraventricular por criterios electrocardiográficos. Hay tropecientos criterios electrocardiográficos distintos. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguno es bueno, porque si hubiera unos criterios buenísimos, todo el mundo usaría esos criterios y no se hubieran ideado más. ¿Qué significa que hay tropecientos? Pues que ninguno vale realmente. Así que, más que en criterios concretos, fijaos en detalles del electro que os puedan dar la pista. Y este es el detalle más importante y el que sí que quiero que os grabéis a fuego, que es la presencia de disociación aurículo-ventricular. Si vemos en un contexto de una taquicardia de QRS ancho, aurículas disociadas de los ventrículos, aurículas que aparecen cuando le da la gana, ondas P que aparecen cuando les da la gana en un mar de QRS, podemos decir patognomónicamente que la taquicardia es una taquicardia ventricular. Vamos a ver en esta taquicardia de QRS ancho si vemos ondas P disociadas. La mayor parte de las veces la respuesta es que no vamos a ver las ondas P, pero en ocasiones se pueden ver. Vamos a fijarnos en la tira de ritmo, en la variación 2 en este caso, que es donde mejor se suelen ver las ondas P. Entonces vamos a ir de izquierda a derecha, a ver si vemos alguna onda P. Anda, fijaos, aquí hay una mosquecita que es reproducible aquí también aparece, podría ser una onda P, pero no lo sé muy bien, no me queda claro. Voy a seguir. Ah, mira, aquí sí. Fíjate, aquí hay una mosquecita que parece una onda P, aquí también está. Aquí también está, aquí que también está reproducible, no parece un artefacto porque es reproducible, están todas las derivaciones en las que podemos ver este latido y es claramente una onda P. Esto sí que es una onda P. Si sigo hacia adelante, aquí tengo una mosquecita que podría ser también una onda P. Aquí parece que podría hacer ver una cosa. Aquí hay claramente también una mosquecita que se parece a esta de aquí. Aquí también está esta muesca, pero un poquito más adelantada. Aquí hay otra muesca. Esto es, en este electro, de vez en cuando le da la gana, aparece alguna muesca que es una onda P. ¿Qué quiere decir esto? Que hay ventrículos que van muy rápido, aurículas que van más lentas, y de vez en cuando vemos esas aurículas aparecer en medio del mar que
que se generan estos QRS, ¿no? Los árboles, que son los QRS, no nos dejan ver el bosque, que son las ondas P, habitualmente, pero en este caso, algunas de esas ondas P las hemos podido ver y esto nos da el diagnóstico definitivo. Esto es, patognomónicamente, esto es una taquicardia ventricular. Si queréis quedaros con un único criterio de diferenciación entre taquicardias ventriculares y supraventriculares por el electro, quedaos con este. Si hay disociación auriculoventricular, se trata de una taquicardia ventricular. Otro modo de ver disociación auriculoventricular es el que se ve en este electro, que son los latidos estos raros que veis. Si os fijáis, es una taquicardia regular de corsé ancho, pero con latidos raros. Por ejemplo, este es un latido raro, es distinto de los de la taquicardia. Aquí tenemos otro latido raro que es distinto de los de la taquicardia y además fijaos que es un latido totalmente estrecho, es un QRS totalmente estrecho en el contexto de una taquicardia de QRS ancho. Y aquí tenemos otro latido que también se parece mucho a este que habíamos visto aquí, ¿no? Un poquito distinto, pero se parece a este de aquí. Bueno, ¿qué son esos latidos raros que aparecen en el contexto de esta taquicardia? Esos latidos raros son patognomónicos también de que esta taquicardia es una taquicardia ventricular. ¿Y en qué consisten? Este de aquí, el de QRS estrecho, ¿qué es? Es un latido normal del paciente, es un latido sinusal. Si os fijáis, se ve mal, pero justo aquí antes de este latido sinusal hay una onda P, que está justo al final de la onda T precedente. Esta onda P, como la taquicardia es relativamente lenta, ha sido capaz de entrar en el ventrículo, despolarizar todo el ventrículo y generar un latido con QRS estrecho. Y luego ya después de ese latido de QRS estrecho, pues la taquicardia vuelve a aparecer a la frecuencia que tuviera que aparecer. La presencia de este latido, que es una captura, se llama captura, es patognomónico de la taquicardia ventricular porque es otro criterio de saber que hay disociación auriculoventricular, que hay ondas P por ahí de vez en cuando y alguna de coña pues ha conducido hacia el ventrículo. ¿Y qué son esos latidos intermedios entre un latido sinusal y un latido de la taquicardia por la morfología, como este que hay aquí o este que hay aquí al final? Si os fijáis, son unos latidos que no son tan estrechos como el sinusal, ni tan anchos como el de la taquicardia, que la forma es un poquito intermedia. Pues son latidos de fusión. Son capturas que han aparecido, pero han aparecido justo cuando ya le tocaba a la taquicardia dar un latido suyo. Así que hay parte del ventrículo, de los ventrículos que se han despolarizado a través del sistema de conducción normal por la captura que iba a haber, pero la otra parte de los ventrículos ha sido despolarizada por la taquicardia ventricular, que le tocaba también salir justo en el mismo momento. La presencia de latidos de fusión también es un criterio que nos habla de que la taquicardia es una taquicardia ventricular. Así que recordemos con esto los tres criterios que nos permiten hablar de que existe disociación auriculoventricular, que son la presencia de ondas P disociadas, la presencia de fusiones y la presencia de capturas. Además, de orden de más frecuente verlo, las P disociadas a más infrecuente. Ver fusiones es infrecuente y ver capturas es muy raro. Bueno, ese es el criterio con el que quería yo que os quedarais, el de la presencia de ondas P disociadas o fusiones o capturas, esto es disociación auriculoventricular. Sin embargo, hay otros criterios que también nos permiten diferenciar entre taquicardias ventriculares de otras que no lo son, antes de una taquicardia de QRS ancho. El siguiente en especificidad, si quitamos la disociación auriculoventricular, que es patognomónica, el siguiente en especificidad sería la presencia de una onda R monofásica en la irradiación AVR. Fijaos en la irradiación AVR. AVR, que está en el brazo derecho, apunta justo hacia donde no está el corazón. Esto es, si tenemos un latido que es positivo totalmente en AVR, y fijaos que es muy importante, es totalmente positivo, no hay ninguna muesca negativa inicial, no hay ninguna Q inicial en AVR, sino que es una R monofásica. Todo el QRS es positivo, es un pincho positivo concreto que no tiene más muesquecitas ni antes ni después negativas. ¿Vale? Solamente me vale si el criterio es así, es un criterio que para que se cumpla hay que ser muy estrictos. Si vemos en AVR claramente una onda R monofásica, significa que el vector de despolarización ventricular se acerca hacia el hombro derecho. Esto es justo lo contrario de lo que debería ser si se despolariza por el sistema de conducción normal del corazón, que va en sentido totalmente inverso. De modo que ver esto nos indica que la taquicardia probablemente sea ventricular. Por último, otro criterio mucho menos importante, mucho menos específico, pero que también os puede ayudar alguna vez si no veis ninguno de los dos anteriores, que los dos anteriores, claro, son muy específicos, pues son muy raros de ver, sería la presencia de concordancia en precordiales. ¿Qué significa eso? La concordancia en precordiales es que todas las precordiales miren el QRS para el mismo lado. Por ejemplo, en este caso, si os fijáis, el QRS en todas las precordiales mira hacia arriba, es un QRS fundamentalmente positivo. Aquí en V6 realmente no hay una R monofásica, sino que hay un patrón RS. Esto hace que aquí no podamos hablar de concordancia completísima en todas las precordiales, pero bueno, globalmente sí que podemos hablar de que hay concordancia en precordiales y podríamos
comprar que este electro lo más probable es que sea una taquicardia ventricular. De todos modos, este criterio sí que puede fallar. Los anteriores son más específicos, este criterio nos puede fallar más. Si intentamos ver en este electro alguno de los criterios anteriores, por ejemplo el de disociación auriculoventricular, si nos vamos a la tira de ritmo, pues si os fijáis por aquí, intentamos ver ondas P disociadas y yo la verdad es que no veo ninguna. No veo ninguna muesquecita que me pueda sugerir que eso sea una onda P, la verdad. Y si me voy a ver si hay R monofásica en AVR, pues tampoco, porque si os fijáis el QR se empieza hacia abajo y luego ya se vuelve positivo, pero no es monofásico, que tiene primero una caída, una onda Q, y luego tiene una onda R, así que tampoco me da ese criterio. Pero bueno, por la hecho de la concordancia positiva en precordiales, puedo apostar, si tuviera que apostar algo, a que esta taquicardia es una taquicardia ventricular. Vamos a seguir viendo electros con taquicardia de QRS ancho y viendo a ver si los criterios que hemos visto se pueden aplicar. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver si vemos disociación auriculoventricular, vamos a ver si vemos ondas P disociadas. A ver, vamos aquí por la tira de ritmo, de izquierda a derecha, poquito a poco fijándonos bien. No parece que haya ondas P disociadas, tampoco hay fusiones ni capturas, todos los QRS son iguales. Y respecto al resto de criterios, pues la presencia de una R monofásica en OVR no se cumple porque tiene Q inicial, y la presencia de concordancia en precordiales, pues bueno, la verdad es que hay una cierta concordancia negativa en precordiales. En precordiales todo el QRS es negativo. Si bien no es un QRS monofásico ni para arriba ni para abajo, sino que tiene minis ondas iniciales, ¿no? Es todo negativo, pero tiene ondas R pequeñitas iniciales. Entonces tampoco ese criterio se cumple del todo, aunque globalmente podríamos decir que, hombre, que sí que hay concordancia negativa en precordiales. Bueno, pues este electro al final, ¿qué es? ¿Qué es lo que le pasa al paciente? Pues otra cosa que podemos hacer ante un electro dudoso es simplemente repetirlo. Pensamos 5 minutos, no tengo claro, pues repite el electro. En los 5 minutos, fijaos el electro que teníamos aquí abajo que nos da la clave. Ahora lo que vemos aquí es, anda, pero si tenemos los mismos QRS que antes, pero si van a la mitad de frecuencia, antes iban como a 150 y ahora de repente van a 75, el paciente se ha curado. ¿Qué está en ritmo sinusal ahora? A ver las ondas P, uy, pues no las veo bien. A ver si en algún sitio vemos bien las ondas P, anda. Y fijaos, si miramos aquí en V1, aquí había una extrasístole ventricular previamente, ¿no? Si vemos aquí en V1 vemos una mosquecita positiva, otra positiva, otra positiva, otra positiva, que van a 150 y se conducen al ventrículo 2-1. O sea, con este electro sabemos que el paciente tiene una taquicardia auricular. Fijaos, ondas P discretas auriculares que se conducen 2-1 al ventrículo. Hay 2 ondas P por cada QRS. Vamos a fijarnos en el electro previo. Pues si os fijamos en el electro previo en V1, fijaos que también vemos las mismas muescas a la misma frecuencia, a unos 150 por minuto, pero aquí lo que pasa es que se conducen 1-1 a los ventrículos, se conducen el doble de frecuencia cardíaca que en el electro abajo. Por eso el de arriba a 150 y el de abajo como a 75. En este caso, finalmente, el diagnóstico es que es una taquicardia auricular, que son los tipos de taquicardia supraventricular. Otro electro, a ver qué os parece. Al principio vemos básicamente que el paciente está en ritmo sinusal y tiene un QRS ancho que tiene morfología similar al bloqueo de rama derecha. No cumple todos los criterios, pero es como si fuera un bloqueo de rama derecha. Está sinusal porque tiene P's positivas en 1, que se ven un poquito mal, en 2, y en AVF. Tiene el PR largo y tiene, pues eso, el QRS ensanchado con morfología parecida a un bloqueo de rama derecha. A la derecha empieza una taquicardia a partir de este cuarto latido, y si nos fijamos la taquicardia tiene, un QRS con la misma morfología o muy parecida al previo, ¿no? Es súper parecido al previo. Bueno, pues yo me acuerdo de los libros y tal, que las taquicardias que tienen un QRS muy parecido al basal del paciente, muy probablemente sean supraventriculares con algo de aberrancia, ¿no? Hombre, aquí cambia un poquito V4, que se hace más negativo, pero bueno, la verdad es que es bastante parecido el QRS al basal. Pues bien, aunque este QRS sea parecido al basal, esto es una taquicardia ventricular. Esto es, los criterios de los libros fallan más con la escopeta de Feria, fallan mucho, no os fiéis de ellos, básicamente. Cualquier taquicardia de QRS ancho se trata como si fuera ventricular y ya está. Esto es un paciente que tiene una miocardiopatía dilatada, de ahí el electro pues, raro inicial, con QRS ancho, como todas o casi todas, las miocardiopatías dilatadas, y luego tiene una taquicardia ventricular que es típica de estos pacientes, que es muy rara, que se llama taquicardia rama-rama, que es pues una reentrada en torno al sistema de conducción ventricular, baja la electricidad por una de las ramas de la DGIS y sube por la otra, ¿vale? Es una taquicardia rara y que además la característica es que como utiliza el sistema de conducción normal, los latidos se parecen a los basales del paciente con el mismo patrón de bloqueo de rama que tuviera el paciente de base. Pero bueno, esto es una taquicardia ventricular y hemos visto que se parece mucho al QRS basal del paciente, con lo cual esos criterios fallan. Recordad, por lo tanto, que cualquier taquicardia de QRS ancho, me da igual, la tratemos como si fuera ventricular hasta que no estemos totalmente seguros de que no lo sea.
Os pongo un caso clínico, a ver qué os parece en este caso, a ver qué podríamos hacer. Esta es una chica de 26 años que entra a la urgencia desde el aeropuerto. Estaba en el aeropuerto haciendo una escala, se iba a Brasil porque es de Brasil y viene desde otro país, tiene una escala larga en Madrid. Y nada, estando en el aeropuerto, en la escala, en la espera, empieza con una taquicardia, dice, no, si esto a mí me pasa a veces, pero no os preocupéis que se me quita solo, tal, pero espera un rato y no se le pasa, espera un rato y no se le pasa, a la media hora no se le pasa, se pone nerviosa, claro, no sé si se está pasando, cuando normalmente a los 10-15 minutos ya se le ha pasado. Entonces nada, busca atención médica, hace un electro, que es este electro espantoso, y le traen a urgencias. Entonces, si os fijáis en el electro, tenemos una taquicardia QRS ancho, en la cual vamos a intentar identificar datos que nos permitan decir si esta taquicardia es ventricular o no lo es, ¿no? Vamos a ver si hay disociación auriculoventricular. A ver, busco ondas P disociadas aquí en la actividad de ritmo, la verdad es que no se ve nada. Ni fusiones ni capturas, todos los QRS son iguales. R monofásica en VR tampoco, empieza negativo y luego se convierte en positivo. Concordancia en precordiales, bueno, parece como si hubiera concordancia en precordiales, pero os acordáis lo que os dije. Como hay ondas R iniciales pequeñitas, tampoco podemos hablar exactamente de ese criterio de concordancia, ¿no? Y se trata de una chica de 26 años que no tiene cardiopatía estructural. Bueno, es de Brasil, no sabíamos, pero hacemos un ecocardiograma. Está estable hemodinámicamente, le hacemos un ecocardiograma a pie de cama en urgencias y la ecografía es totalmente normal. Y es una chica joven sin cardiopatía estructural alguno, que tiene una taquicardia que está tolerando muy bien, que dice que tiene estas taquicardias muy frecuentemente y que se le pasan solas o cuando hace ella maniobras de Valsalva y que le suelen durar muy poco y que ya lo sabe ella, que ya la han visto médicos, ya la han visto cardiólogos allí en Brasil y le han dicho que no pasa nada, que es algo benigno, y de repente tenemos este electro. Entonces, claro, tenemos una paciente joven sin cardiopatía y sabemos que entre estos pacientes el 70% de los taquicardias son supraventriculares. Pero tenemos una taquicardia QRS ancho que la deberíamos de tratar como si fuera ventricular. Igualmente la paciente dice que tiene historia de estas taquicardias y que habitualmente se quitan con maniobras de Valsalva, que es lo que le pasa a la gente que tiene taquicardias paroxísticas supraventriculares, que son muy frecuentes en gente joven. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues básicamente lo que hicimos es decir, oye, pues el electro me dice una cosa, pero la paciente, que es lo más importante, me está diciendo otra. ¿Por qué no desempatamos? Y lo que hicimos fueron maniobras diagnósticas para ver si esto puede ser una taquicardia supraventricular. Porque imaginaos que esto no lo fuera, que fuera una taquicardia ventricular, que es lo que tendríamos que pensar inicialmente, pues una taquicardia de QRS ancho. Vamos a intentar hacer las maniobras diagnósticas que nos permiten identificar los distintos tipos que existen de taquicardias supraventriculares. Bloqueamos el nuevo auriculo ventricular para que la taquicardia se abra y veamos lo que ocurre. Si vemos ondas F en dientes de sierra, pensaremos en un flute. Si vemos ondas P discretas, pensaremos que es una taquicardia auricular. Y si de repente la taquicardia se quita, sabremos que era una taquicardia paroxística supraventricular. Muy bien, pues nada, vamos a hacer maniobras vagales con la paciente. Además, la paciente dice que habitualmente la taquicardia se le suele quitar con maniobras vagales. Con maniobras vagales y la taquicardia no hace nada. Si hubiera sido una taquicardia ventricular, ¿qué hubiera pasado? Nada. Yo hacer maniobras vagales una taquicardia ventricular, se bloquea el nodo AV o no se bloquea, pero el objetivo es bloquearlo. Si se bloqueara, ¿qué le pasaría a la taquicardia ventricular? Nada, que seguiría exactamente igual que estaba previamente. Segundo paso. Pues nada, como no han funcionado las maniobras vagales, que es lo habitual, vamos a poner adenosina o ATP intravenosos. Pues bien, ponemos adenosina o ATP intravenosos y en este caso sí que pasó algo y luego os enseño el electro, ¿vale? Pero pongamos que la paciente tuviera una taquicardia ventricular. ¿Qué hubiera pasado? Pues nada, bloqueamos el nodo AV, la paciente nota así una sensación de calor ascendente que es bastante desagradable por la adenosina o la ATP, pero nada más, la taquicardia sigue su curso, es un fármaco que dura 30 segundos en sangre y que el paciente pues no se va a inestabilizar ni le va a pasar nada. Esto es, ¿qué pasa si una taquicardia ventricular le hago maniobras vagales o le pongo adenosina? Nada, que sigue la taquicardia su curso y el paciente ni lo nota. Pero claro, imaginaos que no hubiera funcionado la adenosina. ¿Cuál hubiera sido el tercer paso? El tercer paso hubiera sido poner verapamil intravenoso o un metabloqueante intravenoso y eso es lo que está contraindicado. No podemos poner en una taquicardia de QRS ancho en el que tenemos dudas de si sea supraventricular o si sea ventricular. O sea, ante la más mínima duda que la taquicardia pudiera ser ventricular, no podemos poner un fármaco que sea inotropo negativo en dicho momento. No podemos poner betabloqueante intravenoso o calcitonamista intravenoso porque se podría inestabilizar el paciente. Pero maniobras vagales o adenosina, claro que lo podemos hacer. Así que, ante cualquier electro con QRS ancho, podemos utilizar estas maniobras diagnósticas de las taquicardias supraventriculares para tener más información. En este caso lo que pasó es que tras la administración de adenosina, pues nada, la taquicardia se quitó y la paciente se quedó de nuevo en ritmo sinusal. ¿Y cómo se explicaba entonces que tuviera ese electrocardiograma tan aberrante? Pues que la paciente había tenido un problema congénito
renal y era monorrena y teníais tenéis insuficiencia renal crónica y estaba en un programa de diálisis. Y lo que pasa es que como estaba de viaje, había estado unos días sin diálisis y tenía el potasio en 8. De ahí que en el electro anterior hubierais visto esos QRs tan aberrantes, ¿vale? Pero vamos, esto simplemente para deciros que no hay que tener miedo ante una taquicardia QRS ancho cuando penséis, porque sea un paciente sin cardiopatía, que sea una taquicardia supraventricular, no pasa nada por hacer maniobras diagnósticas, por hacer maniobras vagales o por poner adenosina, porque si fuera una taquicardia ventricular tampoco iba a pasar nada. Simplemente la taquicardia seguiría su curso y lo que es muy importante es nunca poner en esos casos verapamil intravenoso o betabloqueante intravenoso. Muy bien, hemos dicho que los pacientes jóvenes sin cardiopatía, con taquicardias de QRS ancho, el 70% de las veces lo que tienen es nada, lo que tienen es una taquicardia supraventricular, no realmente una taquicardia ventricular. Sin embargo, hay algunos electros que quiero que veáis, porque son electros de taquicardias ventriculares típicas precisamente de gente joven sin cardiopatía. Este sería el primer electro, que es un electro muy típico de una taquicardia ventricular concreta, que es típica también de gente joven y sin cardiopatía. Si os fijáis, una taquicardia regular de QRS ancho, y la característica fundamental de esta taquicardia es que, si nos fijamos en las precordiales, tiene morfología como de bloqueo de rama izquierda, más bien negativo en V1, V2, más bien positivo en V5, V6. Y la segunda característica fundamental es que en las derivaciones de los miembros es muy positiva en la cara inferior. En 2 muy positiva, en 3 muy positiva, en OVF muy positiva. Rs monofásicas muy altas en 2, 3 y OVF que indican que la actividad eléctrica del corazón está surgiendo desde un punto muy alto y está yendo totalmente hacia abajo. Esta es una taquicardia cuyo origen está en la zona de los tractos de salida. Los tractos de salida son el tracto de salida del ventrículo derecho y la raíz de la aorta y todo lo que la rodea. La raíz de la aorta y el trocito de ventrículo izquierdo que tiene por debajo, que se llama mal llamado tracto de salida del ventrículo izquierdo, está compuesto fundamentalmente de la unión mitro-aórtica y también del trocito de ventrículo izquierdo que rodea por encima de forma anterior a la aorta, que es el summit o el techo del ventrículo izquierdo. Bueno, pues esa región de los tractos de salida es la región que más frecuentemente produce extrasístoles y también, por lo tanto, puede producir taquicardias que aparecen de forma automática de esa zona con un mecanismo focal. Estas taquicardias responden muy bien a la ablación porque simplemente buscar el puntito que las produce y haciendo una quemadura en esa localización tenemos pues en torno a un 90% aproximadamente de curación, tasa de curación y que no vuelvan a repetirse las taquicardias nunca más. Muy bien, por lo tanto, esto es una taquicardia ventricular con origen en la zona de los tractos de salida. Este es otro tipo de taquicardia típica de gente joven, aunque es más infrecuente que las anteriores. En este caso, nos fijamos en el electro, también es un electro con una taquicardia regular de QRS ancho, la que lo que llama la atención es que en las derivaciones precordiales lo que tenemos aquí es una morfología de bloqueo de rama derecha. Antes era como el bloqueo de rama izquierda y es más como el bloqueo de rama derecha, con un QRS positivo en V1 y más bien negativo en V6. Y si ahora nos vamos a las derivaciones de los miembros, lo que nos fijamos es que tiene morfología de hemibloqueo. Esto es, el eje está desviado, o bien hacia la izquierda o bien hacia la derecha. En este caso está desviado hacia la izquierda. Pues si os fijáis, tenemos un QRS que es positivo en 1, fundamentalmente, y luego es negativo en 2, negativo en 3. Da igual como sea en AVR, es positivo en AVL y es negativo en AVF. Esto es, regla mnemotécnica, PNN da pena. Donde sea positivo digo P y donde sea negativo digo NE, ¿no? Pues aquí es positivo el QRS, P, aquí es negativo, NE, aquí es negativo, NE, aquí en AVR da igual, en AVL es positivo y en AVF es negativo. Pues PNN da pena en mi bloqueo anterior izquierdo. Y al revés, NEPP da NEPA, pues sería mi bloqueo posterior izquierdo. Bueno, aquí es en un bloqueo anterior izquierdo. ¿En qué es lo que nos está queriendo decir este electro? El electro nos quiere decir, fijaos, bloqueo de rama derecha, luego es algo que pues primero activa el ventrículo izquierdo y luego el derecho, y en mi bloqueo anterior izquierdo. Primero se activa la zona posterior y luego de abajo va hacia arriba la actividad eléctrica en el ventrículo izquierdo. Esto es bloqueo de rama derecha y hemifascículo anterior y mi bloqueo, perdón, anterior izquierdo. Parece que esto pueda venir del hemifascículo posterior izquierdo. Efectivamente es una taquicardia fascicular. Las taquicardias fasciculares son taquicardias que tienen morfología de bloqueo de rama derecha y un hemibloqueo, o bien un hemibloqueo anterior izquierdo o un hemibloqueo posterior izquierdo, porque puede venir del hemifascículo anterior de la rama izquierda o del hemifascículo posterior de la rama izquierda. De todos modos, esta taquicardia, claro, podría ser, joder, pues tiene morfología, claro, como el bloqueo de rama derecha, pero es una taquicardia con aberrancia. Pero, antes de pensar en taquicardias con aberrancia, recordad, de cualquier taquicardia de QRS ancho, si tenéis dudas si puede ser ventricular o supraventricular, y esto es un paciente joven sin cardiopatía estructural, fijaos en si se cumple alguno de los criterios que hemos dicho.
Fundamentalmente el de la disociación auriculoventricular o el de la R monofásica en AVR. Aquí no hay R monofásica en AVR porque hay un piquito negativo inicial, pero si nos fijamos en la tira de ritmo, vamos a fijarnos izquierda derecha despacito, vamos a ver si vemos alguna onda P disociada, no vemos nada, pero aquí de repente fijaos cómo se ve aquí una onda P que está disociada. Si seguimos, aquí hay otra onda P. Si seguimos, aquí al final también hay onda P. Estos aparecen ondas P cuando le da la gana a las aurículas que aparezcan, ondas P disociadas, patognomónico de taquicardia ventricular. Esto es una taquicardia también típica de gente joven, mucho más infrecuente que las anteriores que hemos visto del tracto de salida, que se llama taquicardia fascicular. Este es el electrocardiograma del paciente después, cuando ya se le quita la taquicardia y el paciente se queda bien. Nos puede llamar la atención la presencia de ondas T negativas, ¿no? Es un electro en ritmo sinusal, que es normal, PR normal, QRS estrecho, pero ondas T negativas. Fijaos, en toda la cara inferior hay ondas T negativas y de V3 V6. Uf, vaya, pensábamos que era un paciente sin cardiopatía estructural. ¿No será que este paciente tiene cardiopatía estructural y por eso tiene ondas T negativas? O sea, quiero que comparéis este electro con el electro en taquicardia. Y os recordéis un concepto, que es un concepto que alguna vez en vuestra cabeza ha estado, pero que es muy raro de ver, que es el de memoria eléctrica. Los pacientes que tienen una taquicardia durante mucho tiempo, por ejemplo, horas, este paciente llegó con horas de estando en taquicardia, a veces lo que ocurre es que una vez que se les pasa la taquicardia, la onda T va a mirar hacia aquel sitio donde mirara el QRS en la taquicardia. Es un poco lío, pero lo podemos ver bien con este ejemplo. Por ejemplo, en la taquicardia, el QRS, en la variación 1 va hacia arriba. Pues cuando se quitó la taquicardia, la onda T en D1 va hacia arriba. En taquicardia, el QRS será negativo en 2 y en 3. Pues nos vamos al electro después de la taquicardia cuando se quita y tenemos una onda T negativa en 2 y en 3. En AVR el QRS será positivo y aquí la onda T va a ser discretamente positiva. En AVL positivo el QRS, aquí la onda T positiva. En AVF negativo el QRS, aquí la onda T ya en sinusal negativa. Y en precordiales, pues tenemos aquí en taquicardia QRS positivos en V1 y V2, ondas T positivas en V1 y V2 en sinusal, y QRS negativos en V3, V4, V5, V6, pues ondas T negativas en V3, V4, V5, V6. Esto es simplemente memoria eléctrica en un paciente que no tenía cardiopatía estructural. Evidentemente, ante el hallazgo de este electro, pues, hombre, un ecocardiograma por lo menos al paciente habrá que hacerle. Ha tenido una taquicardia QRS ancho y luego tiene un electro que no es normal. Luego debemos sospechar cardiopatía estructural. Pero digo que este paciente no tenía para nada cardiopatía estructural y se trataba simplemente de memoria eléctrica. Muy bien, pues una vez hemos visto ya un repaso de las taquicardias de QRS ancho y cómo se manejan, que básicamente es como si fueran todas ellas ventriculares, quitándolas o bien con cardioversión eléctrica o bien con cardioversión farmacológica con procainamida, vamos a ver el concepto de tormenta eléctrica, que era la segunda parte de la clase, en el cual no me voy a detener mucho. Básicamente una tormenta eléctrica es una situación en la cual un paciente tiene 3 o más de 3 episodios de taquicardia ventricular sostenida en 24 horas. Esto es que en un periodo de tiempo de un día hayas tenido 3 o más de 3 taquicardias ventriculares sostenidas. Una taquicardia se denomina sostenida cuando dura más de 30 segundos o produce inestabilidad o síntomas importantes, por ejemplo, que sea sincopal. Así que, paciente con 3 taquicardias ventriculares en 24 horas, si son sostenidas, tormenta rítmica. La situación de tormenta rítmica es una situación importante porque es relativamente frecuente, no mucho, menos mal, pero relativamente frecuente en pacientes que tienen cardiopatía estructural y taquicardias debidas a cicatrices que tienen en el corazón. Gente con cardiopatía isquémica, por ejemplo, o gente con miocardiopatías dilatadas. Es una situación grave que puede condicionar la inestabilidad eléctrica del paciente, que le lleva a inestabilidad hemodinámica y morir, básicamente, es una situación grave. Y el manejo inicial de una tormenta rítmica, cuando tenemos al paciente, pues debe ser su manejo hemodinámico y estabilizarle eléctricamente. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues podemos utilizar como fármacos antiarrítmicos, ¿cuál de elección? Pues procainamida, que es el fármaco de elección para las taquicardias ventriculares. Pues utilizar procainamida y también podemos utilizar amiodarona, pero recordad que la elección es la procainamida. También a estos pacientes, una cosa que les viene muy mal para seguir teniendo arritmias ventriculares es el estado hipercatecolaminérgico que tienen. Fijaos que si estás teniendo taquicardias todo el rato, pues te pones muy nervioso, empiezas a secretar catecolaminas y eso es contraproducente porque vas a tender más a tener más taquicardias ventriculares en ese estado. Así que es importante la pseudorelajación en la medida de lo posible y es importante también intentar probar con betabloqueante intravenoso, a poder ser no cardioselectivo. Esto es propranolol si existe disponibilidad, que siempre la hay disponibilidad de poner sumial intravenoso. Mejor que uno cardioselectivo porque queremos inhibir el sistema nervioso simpático tanto a nivel cardíaco como a nivel extracardíaco.
Bueno, pues ese sería el tratamiento conservador, pero también os traía esta diapositiva de aquí para que veáis que el tratamiento de la tormenta rítmica pasa también por realizar al paciente una ablación. En las guías de la Sociedad Europea de Cardiología para el manejo de las arritmias ventriculares hay realmente pocas indicaciones de ablación de taquicardia ventricular en pacientes con cardiopatía estructural que sepamos que son claramente indicaciones que debemos realizar porque el paciente va a obtener un beneficio. Las taquicardias ventriculares en cardiopatía estructural, no las idiopáticas que os he dicho, que son las taquicardias de tracto de salida, las fasciculares, esas van muy bien con la ablación. La ablación suele ser curativa. En cambio, los pacientes que tienen cardiopatía estructural tienen una enfermedad que es evolutiva muchas veces, que es progresiva y que por mucho que hagamos quemaduras dentro del ventrículo para que no tengan taquicardias, no podemos garantizar esas tasas de éxito del 80-90% de curación. Tenemos tasas de éxito más bajas y por lo tanto, pues ante un procedimiento invasivo como es la ablación, tenemos una serie de indicaciones en las que sí claramente sabemos que tenemos un beneficio para el paciente, pero otras situaciones en las que pues lamentablemente no. Pero fijaos que la primera situación que viene claramente recogida en las guías de práctica clínica para indicación clara de ablación es la tormenta rítmica. Luego, como otras indicaciones de ablación, tenemos también los pacientes que tienen desfibriladores implantados ya para prevenir la muerte súbita por arritmias ventriculares y que tienen choques. Si tienen múltiples choques, pues para evitar que el paciente siga teniendo arritmias, por lo tanto el desfibrilador le dé choques con el efecto deletério que eso tiene, la ablación también sería a nivel de clase de recomendación 1 para estos pacientes, al igual que es en tormenta rítmica. Y si el paciente le hemos puesto un desfibrilador para evitar la muerte súbita y el paciente de repente tiene un choque, ante un primer choque también lo podemos hacer, aunque con una clase de recomendación más baja. Esto es, las ablaciones de arritmias ventriculares en pacientes con cardiopatía estructural, ¿en quién están claramente indicadas? En pacientes con DAIs que tengan choques recurrentes y en pacientes que tienen tormenta arrítmica. En esta situación hay que hacer ablación. La ablación puede ser emergente porque el paciente, a pesar de las medidas que hemos dicho previamente, la sedorelajación, los beta-bloqueantes intravenosos y la proquinamida o la amiodarona, a pesar de ese tratamiento conservador, no vaya bien y siga en tormenta rítmica y tenemos que meterla a sala de manera emergente. Pero habitualmente se le puede estabilizar con las medidas iniciales y tendremos que hacer ablación pues, a lo largo de los siguientes días de una manera, podríamos decir, programada. Si bien es pues, precoz, de forma precoz, en los siguientes días, pero ya con calma, pues habiendo visto al paciente un anestesista para poderle dormir si es que fuera necesario, que la mayoría de las veces es mejor así, para que el paciente se encuentre, aparte de ser relajado, en una situación más tranquila para hacer un procedimiento que muchas veces dura muchas horas, y para hacerlo también de manera más programada, no con más información del paciente y habiendo digerido bien el caso. Bueno, pero simplemente esto lo que os quería traer es que respecto a la tormenta rítmica, aparte del manejo conservador, siempre tenemos que ofrecer al paciente que se haga una ablación y por lo tanto, si no tenemos disponibilidad de ablación de arritmias ventriculares en nuestro centro, lo ideal es poder trasladar al paciente a un centro que sí que tenga disponibilidad de ablación de arritmias ventriculares. Muy bien, ¿por qué tenemos que hacer ablación en estos pacientes con tormenta eléctrica? Pues porque claramente van mejor. Si os fijáis, esto son curvas de supervivencia de, pues básicamente, libertad de arritmias ventriculares en modo de tormenta rítmica. Esto es que el paciente no vuelva a tener otra vez tormenta rítmica. Si miramos en este estudio, en toda la muestra de estudio, parece que no hubo diferencias significativas, ¿no? Los pacientes que se sometieron a ablación, hay una tendencia que parece que puedan tener menos, pero vamos, que no, que las diferencias no fueron significativas. En cambio, si seleccionamos a aquellos pacientes que no tienen una cardiopatía estructural terminal, esto es, que la fracción de eyección todavía no está tan baja, y fijaos que estamos hablando que no tenga que estar por encima del 50, sino simplemente por encima del 25%, quitando a los pacientes más deteriorados desde el punto de vista ventricular, claramente la ablación es superior a no realizar ablación y hacer simplemente un tratamiento conservador para no tener de nuevo recurrencias de tormenta rítmica, que es una situación muy grave que puede conllevar mortalidad. Estos estudios, sin embargo, todos los estudios de ablación, y por eso la ablación en las guías de práctica clínica no tiene un peso más importante, todos los estudios de ablación de arritmias ventriculares que se han hecho hasta la fecha, lo que no han conseguido demostrar es esto, es supervivencia total. Esto es evitar muertes totales. Sabemos que los pacientes van a tener menos eventos de arritmias en el futuro y probablemente menos muerte, pero claro, son estudios en general pequeños que no tienen el tamaño muestral suficiente como para poder ver diferencias en un endpoint tan duro como es la supervivencia total. Teniendo en cuenta además que son pacientes cardiópatas, que muchas veces
la causa de la muerte no va a ser una muerte arrítmica, sino que va a ser simplemente por su propia insuficiencia cardíaca. Pero bueno, eso también nos hace un poco saber exactamente qué es lo que podemos ofrecer a un paciente con cardiopatía estructural cuando le ofrecemos una ablación de arritmias ventriculares. No le vamos a ofrecer vivir más años, para eso están los desfibriladores. Lo que le estamos ofreciendo es mayor calidad de vida al tener menos eventos arrítmicos y por tanto recibir menos descargas de un desfibrilador o tener menos eventos que puedan ser sintomáticos o que requieran atención urgente en un hospital. Por lo tanto, lo que ofrecemos es calidad de vida. Pues nada, vamos a ver un ejemplo de ablación de taquicardia ventricular. Este es un paciente en concreto además que ingresó por tormenta rítmica y pues bueno, utilizamos para hacer estos casos sistemas de navegación electroanatómica que nos hacen mapas tridimensionales del corazón, en los que además con colorines podemos pintar la secuencia de activación que tiene pues en este caso el ventrículo izquierdo, que sería la cavidad que veis aquí, y arriba en gris vemos la aorta en distintas proyecciones, y vemos con los colores en qué momento temporal se activa cada una de las partes del ventrículo izquierdo. En rojo lo primero y en violeta lo último. Por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es que parece que hay un frente de activación que se origina del anillo mitral septal, que da la vuelta al anillo mitral en este sentido, aquí ya vemos los colores más violetas, y que luego volvería a dar la vuelta por aquí. O sea, parece que la electricidad quiere estar dando vueltas alrededor del anillo mitral, ¿no? Como si fuera un flúter de las aurículas, que da la vuelta al anillo tricúspide, por ejemplo, un flúter común, pero en este caso en los ventrículos y dando la vuelta al anillo vitral. Bueno, pues las arritmias ventriculares a veces son muy caprichosas. Hemos pintado además con colorines, con bolitas de colores, sitios donde veíamos que el tejido, por las propiedades eléctricas de ese tejido, estaba enfermo y por tanto podría ser el sustrato para que se organizaran pues zonas de conducción lenta que perpetuaran en este caso esta arritmia que parece que da la vuelta al anillo mitral. Nos hemos dejado marcadas porque ahí es donde haremos posteriormente las quemaduras. Esta es nuestra hipótesis, que es una arritmia que está dando vueltas al anillo mitral. Si vemos esto en movimiento, pues podemos ver cómo la electricidad que lo pintamos con estas barritas blanquitas se propaga, pues efectivamente, como habíamos pensado, alrededor del anillo mitral, desde el septo hacia la cara inferior, la cara lateral y luego la cara anterior, dando vueltas alrededor del anillo. Aquí también vemos con el ventrículo derecho superpuesto, porque hemos hecho también un mapa electroanatómico del ventrículo derecho para ver cuándo se activa. Y si vemos el patrón de propagación en los dos ventrículos, vemos cómo, pues justo aquí entre medias de los dos, que estaría el septo interventricular, pues parece que eso es como lo primero que se activa, ¿no? Si os fijáis, aparece actividad de forma simultánea, como en los dos ventrículos por aquí en la zona septal, y luego ya se extiende alrededor de los dos, dando, parece ser, la vuelta entera en el anillo mitral, y en cambio en el anillo tricúspide no, porque tenemos un frente que sube por el septo, fijaos ahora por aquí, sube por aquí, y en cambio no sigue dando vueltas, sino que se choca con este otro frente de activación, que lo veremos aparecer ahora, que va por la pared libre y se choca con otro frente de activación por aquí extinguiéndose. O sea que es una arritmia que da la vuelta al anillo mitral, pero claro, el inicio de la actividad, el sitio que además habíamos marcado con bolitas que está enfermo, está básicamente en el tabique interventricular. Entonces, en este caso, ¿cómo procedimos a hacer la ablación? La ablación son ahora estos puntitos pequeñitos rosas que veis aquí. Pues hicimos quemaduras en la zona del septo, desde el ventrículo izquierdo y desde el ventrículo derecho para ocupar todo el espesor septal. Y también hicimos quemaduras, por último, aquí tenéis las quemaduras, en la zona esta más anterolateral del anillo mitral, donde también habíamos visto zonas enfermas. Con eso el paciente pues dejó de tener taquicardias en la sala, donde estaba teniendo taquicardias todo el rato, y ya no ha vuelto a tener más taquicardias en el futuro. Aquí tenemos pues el resultado final, en este caso, con los puntitos que marcan las zonas en las que hicimos ablación marcadas en el mapa. Bien, pues nada, esto era todo lo que os quería contar y básicamente con mensajes para recordad fundamentalmente que las taquicardias de QRS ancho las debemos tratar como si fueran taquicardias ventriculares con cardiosión eléctrica o con procainamia intravenosa, que los criterios electrocardiográficos que nos permiten diferenciar las taquicardias ventriculares de las supraventriculares fallan muchísimo y nos tenemos que quedar, si yo me quedara con alguno, con el criterio de disociación auriculoventricular, porque es el único patrón mnemónico. Y por último, respecto a la situación de tormenta rítmica, que se define por tener 3 eventos de taquicardia ventricular en 24 horas sostenidos, que es una situación que implica riesgo de muerte, es una situación de alto riesgo, y que en esa situación, así como en pacientes con cardiopatía estructural que tienen desfibrilador y que hayan recibido choques, está indicada la ablación de las taquicardias ventriculares. Así que nada, muchas gracias y espero que la clase os haya sido amena.